Hola, oye, ¿sabes de dónde vienes? Hace unos meses me hice esa pregunta y para poder respondérmela tuve que hacer un viaje a la Ciudad de México. Una ciudad que tiene de todo tipo de historia. Ciudades abandonadas, crímenes, corrupción, conquistas, guerras, transformaciones, Juegos Olímpicos, mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo la sexta ciudad más poblada del mundo, les presento el lugar que me vio nacer, la bellísima Ciudad de México. Investigando un poco me encontré con una historia increíble. Pero para eso necesitamos retroceder 2400 años al pasado. Antes de empezar, necesito decirles que esta historia, desgraciadamente, no está completa, y mucha información de la que verán está basada en interpretación de algunos arqueólogos y de civilizaciones vecinas, como los mayas, por ejemplo, que ya tenían un sistema de escritura. Aquí no existió tal cosa, al menos no la encontraron. Esta ciudad fue tan grande y poblada que estuvo a nivel de ciudades como Constantinopla, Roma, Alejandría y Chang, con una de las zonas arqueológicas más importantes de México y el mundo, Teotihuacán. Grupos nómadas del norte comenzaron a buscar tierras donde vivir para mucho más sencillo. A 50 kilómetros de la Ciudad de México se encuentran con un valle que tiene un lago de agua dulce. La tierra era muy fértil y la zona estaba llena de todo tipo de recursos. Era cuestión de tiempo para que esos humanos lograran adaptarse Cálalo. Güey, dale más duro para que viene. No, güey, y a la y cagada. entender los ciclos que tiene la naturaleza en esta zona en específico. Como les había dicho, esto no solo les permitió tener la ciudad más poblada de México, sino también crear el centro de comercio más importante y popular del momento. Esto no es la primera vez que pasa. La ciudad más poblada y el centro de comercio más importante de México, ¿dónde lo había escuchado? Ah, sí, la ciudad y el estado de México cuentan con una extensión territorial de 24,000 kilómetros cuadrados y una población de un poco más de 26 millones de personas. Esto quiere decir que solo en este pedazo de tierra vive el 21% de todos los mexicanos. Qué raro, ¿no? Tres ciudades que vivieron en diferentes épocas pero en el mismo lugar y las tres ciudades son las más pobladas de todo México. Como si el lugar estuviera bendito y el maíz creciera hasta en las piedras. Nos saltamos hasta el final de la historia. Por alguna razón, los teotihuacanos deciden abandonar la ciudad por completo. Con sus casas, calles, edificios, todo lo que les había costado 1400 años construir, y un día decides que es mejor empezar de cero. Después de ir a la zona arqueológica, escuchar al guía, visitar el Museo de Antropología y ver 15 horas de videos de YouTube, llegué a una conclusión. No era penal. ¿Por qué lo hacen si ya sabían que iba a enganchar? Nada, no es cierto. Creo que Teotihuacán fue abandonado por una guerra interna, un conflicto que terminó con la destrucción completa de la ciudad. ¿Te suena familiar? Ok, vayamos desde el inicio. Primero posicionémonos en la línea del tiempo, después en el espacio y al final contamos la historia. Nosotros evidentemente estamos al final de la línea avanzando constantemente y hacia atrás está la historia, con un punto central que divide las dos eras y se representa con el cero. Teotihuacán aparece en el año 400 a.C. aproximadamente, 1300 años después desaparecen, no tenemos idea de por qué o a dónde fueron. Después tenemos un hueco en la historia de unos 425 años aproximadamente hasta la fundación de Tenochtitlan, en 1325. Y de ahí la historia no se corta. Llega tu tío Hernán Cortés, hace un desmadre y en el 1500 nos conquista y de ahí hasta hoy. Esto quiere decir que los teotihuacanos duraron 1300 años hasta su destrucción. Nosotros desde Tenochtitlan hasta hoy llevamos 698 años. Comparado con ellos estamos justo en la mitad. Para poder contar esta historia necesitamos tomar este pedazo de la línea. Ahora posicionémonos en el mapa. Estamos hablando de una ciudad que actualmente se encuentra en el estado de México, a 50 kilómetros de la capital y entre los estados de Tlaxcala e Hidalgo. El lugar que estos grupos nómadas eligieron fue porque tenía características especiales. Pero si les dijera que el valle se veía distinto hace 2400 años, la ciudad entera está dedicada al agua. Su dios máximo es el agua. Encontraron todas las cosas que encontrarían en el mar: conchas, caracoles, jade, mercurio. La ciudad entera tiene símbolos acuáticos. Los edificios los diseñaron para inundarlo. Incluso encontraron murales de representación de buzos. Imagínense, ¿cuánto tiempo nos tardamos en modificar un ecosistema? ¿10 años? ¿20? Ellos usaron el valle por 1300 años seguidos, siendo la ciudad más poblada de todo México. Obviamente iban a cambiar el clima. Nosotros, con la mitad del tiempo, pasamos de esto a esto. Pero bueno, como les dije, hay cosas que no se pueden comprobar, pero hay otras que sí. Estos güeyes no fueron una civilización normal. En lugar de llegar y poner sus casas en donde sea como los mayas, ellos diseñaron su ciudad por completo, algo que no se había visto en ningún otro lugar del mundo. A 11.25 grados al este del norte astronómico, deciden construir una de las calles más grandes de toda la ciudad, la Calzada de los Muertos. Comienzan a construir la ciudad perpendicularmente a esta gigante avenida para no perder la alineación.
Esto quiere decir que las casas, calles y edificios están apuntando todas al mismo lugar. Pero ¿cómo sabemos que fue a propósito? Porque actualmente la ciudad está alineada a 15.25 grados. El arqueólogo Sergio Gómez descubrió una ciudad enterrada a 11.25 grados. Eso quiere decir que sabían que la ciudad estaba mal colocada e hicieron un ajuste. Imaginen esa locura. Es como si AMLO mañana saliera a decir: señores, necesitamos que muevan sus casas y calles 4 grados, porque el sol no nos pega bien. Yo no tengo ni casa, maestro. 4 grados. Creo que ni siquiera es perceptible al ojo humano. Aquí la pregunta sería, ¿cómo los convencieron? Ay, ese no era. Creo que fue así. Hay que mover la ciudad 4 grados. No sabemos ni qué son los grados. ¿Qué dijiste? Córtale la cabeza a ese güey. No mames, era broma. Más de 2000 conjuntos arquitectónicos orientados hacia el mismo lado. Querían tener el reloj astronómico más grande del mundo. ¿Pero para qué? ¿Qué pasaría si les vendan los ojos y los meten en medio de la selva de Oaxaca? ¿Podrían regresar a casa? Sin mapa, sin GPS, sin preguntarle a nadie. En el 99% de los casos tal vez su respuesta sea no. Pues a lo mejor antes, en ese momento, el porcentaje era mucho mayor. Porque antes no podían suponer muchas cosas de las que suponemos ahora. Ellos tenían que orientarse de alguna manera. ¿Cuáles elementos vemos a donde quiera que vayamos? El Sol y la Luna han seguido la misma trayectoria por miles y millones de años, al igual que las estrellas. Objetos que no solo te marcan el camino, sino también te marcan lo que la naturaleza está a punto de hacer. Se dieron cuenta que el Sol y la Luna marcaban el día y la noche, los meses, las estaciones del año, los momentos de siembra, los momentos de cosecha, y los usaron a su favor. Una vez que tenían el acomodo que querían en la ciudad, llegaron los problemas. La ciudad estaba creciendo demasiado rápido en población. Trabajando el 100% de la tierra del valle, solo podían darle de comer a 35,000 personas. En ese momento habían llegado a 50,000 y toman una de las decisiones más arriesgadas. Cancelan una obra hidráulica gigantesca para mover el agua. La ciudad tenía que dejar de ser agricultora, tenía que convertirse en un centro comercial, en donde pueblos vecinos como los mayas o zapotecas trajeran cosas de diferentes lugares y sobre todo comida. Pero, ¿qué sería tan valioso como para intercambiarlo por comida? Algo que hoy en día todavía lo seguimos intercambiando por armas. Los teotihuacanos encontraron una piedra volcánica cerca de su ciudad. Esta piedra, llamada obsidiana, el metal negro de Mesoamérica, tenía características sorprendentes. Podía cortar casi cualquier cosa y era moldeable como para crear cuchillos, lanzas, figuras, de todo. La ciudad comenzó a tener artesanos expertos en la modificación de esta preciada roca, que no solo te protegía de humanos, sino de animales también. Pero había un tema importante: ¿cómo atraer a más personas? Les presento el Burj Khalifa. Es actualmente el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura, casi 3 veces más grande que el edificio más alto de México, la Torre Obispo 1 en Monterrey, Nuevo León. Esta joya de la ingeniería atrae a millones de turistas anualmente. Teotihuacán pensó lo mismo: crear 4 obras públicas impresionantemente grandes, costosas y que superaran todo lo que se había visto en Mesoamérica en ese momento. Querían estar por encima de los mayas y zapotecas, que también eran civilizaciones sumamente fuertes e inteligentes. No había que esperar. Manos a la obra. Antes de empezar a construir, estos compas necesitaban tener cosas básicas para tener esa clase de precisión, como una unidad de medida. ¿Y qué creen? Ellos tenían la UMT, la unidad de medida de Teotihuacán, una unidad de 83 centímetros. Y se preguntarán, ¿qué mide 83 centímetros? ¿Qué es lo más práctico? Usar tu cuerpo como una regla. Lo más fácil sería extender tus brazos y listo, tienes una medida. Pero ellos estaban conociendo, estaban autoexplorando, estaban intentando conectarse con su propio ambiente y se dieron cuenta de una cosa: el ser humano tenía algo muy peculiar en el centro del pecho. Un motor que hacía que el tipo sintiera, oliera, respirara y viviera. Por alguna razón, cada cierto tiempo estos güeyes hacían un ritual sumamente extraño. Reunían a varias personas en un mismo lugar y escogían entre el público a sacerdotes, mujeres, soldados, incluso niños. Los colocaban frente a la pirámide con el pecho apuntando al cielo sobre una roca. Esa posición hace que el diafragma se separe de la caja torácica. Ellos hacían una incisión, metían la mano por debajo del diafragma hasta llegar al corazón. Lo tomaban con fuerza. Le arrancaban el pecho literalmente del corazón al ser humano, con una sola razón: sentir el latido por unos segundos en sus manos. De otra manera, el ser humano se desangraría antes de que pudieran llegar a él. Así decidieron que su medida sería la distancia del dedo del medio al punto central del corazón, 83 centímetros. Teniendo una medida, los teotihuacanos están listos para construir. Inician haciendo una calle enorme llamada la Calzada de los Muertos, un corredor de 2.156 metros o 2.600 veces la UMT. En Teotihuacán todo tiene un porqué, y 2.600 no es una casualidad. Verán, estos pueblos fueron pluriétnicos. Esto quiere decir que permitían que personas de pueblos vecinos se quedaran a vivir. La puerta estaba abierta a todos. Por ejemplo, en Teotihuacán encontraron barrios enteros de mayas, mixtecos y zapotecos. Eso hizo que adoptaran algunas características de los pueblos vecinos, como los calendarios mayas, el Har de 365 días y el Solquín, un calendario ritual de 260 días. La Calzada de los Muertos medía 10 veces esa unidad. En ese momento la ciudad seguía creciendo y vemos un gran cambio en el arte. Teotihuacán es la zona arqueológica con más frescos intactos, y también vemos que mejoran muchísimo la técnica del tallado en piedra.
Esta civilización optó por un estilo cubista extremista, al punto de llegar a deformar los cuerpos y los movimientos de los objetos por completo, y teniendo una interpretación corporal parecida al perfil rígido egipcio, solo que aquí es un perfil frontal. Destacando en el arte, la ciudad está lista para usar sus conocimientos en la arquitectura. Deciden crear una pirámide para su dios más importante, Tlaloc, el dios de la tormenta, un lugar que para ellos representa el inicio de la vida, con 65.5 metros de altura y 215 metros de base, igualando a la pirámide de Giza. Levantaron el edificio más alto de todo el continente, con 260 escalones hasta la cima, en donde se encontraba un ídolo gigante del dios agua. Pasaba algo muy interesante. ¿Qué es lo que necesita el agua para crear vida? Debido a la inclinación que tenía la ciudad y la manera en cómo la construyeron, el sol toca la cima en 2 días muy importantes para el humano, en el inicio de las lluvias y en el inicio de la estación seca. Con esto podían predecir el futuro. Estos tipos crearon un túnel a 7 metros de profundidad. Este túnel cruza la pirámide por completo, 102 metros hasta llegar al centro del edificio, donde encontraron una cámara con forma de flor de 4 pétalos, y en el centro estaba la vida, un manantial de agua. Ellos sabían que la combinación de estos dos elementos les daba el alimento que tanto estaban buscando. Por otro lado, en el extremo de la calzada norte, estos tipos construyeron un edificio que ve una cantidad de sacrificios enormes. Una pirámide construida para una piedra gigante, que siempre estaba en el cielo por las noches, la luna. Esta pirámide de 46 metros de altura y 149 metros de base no fue construida en una etapa como la pirámide del Sol, sino que tuvo 7 etapas. Cada cierto tiempo le agregaban una capa encima de la vieja, como una cebolla, hasta llegar a la número 7. Pero cuando inauguraban la nueva construcción, se llevaba a cabo uno de esos sacrificios tan normales que les conté. Estos astros les decían muchas cosas. La luna tiene un ciclo de 28 días, la misma cantidad de días del proceso ovular de una mujer, de donde viene la vida. Y el ciclo del sol dura 365 días, un año. Ellos se dieron cuenta de que siempre se repetía el mismo patrón, y estos dos gigantes les marcaban el camino de cómo vivir, cómo sembrar, cuándo cosechar, cuándo esperar, cuándo descansar. A diferencia de otras pirámides como las de Giza o las de Chichén Itzá, que fueron usadas como tumbas, Teotihuacán no. Sí encontraron cuerpos dentro de las pirámides, pero como sacrificios, los cuales estaban enterrados a lo largo de 3 túneles a diferentes alturas a lo largo de la pirámide. Estas prácticas fueron mucho más comunes en México que en cualquier otra parte del mundo, y eso lo podemos notar hoy en día. ¿Por qué creen que nosotros somos el único país que tiene una relación diferente con la muerte? Porque hay un día especial para venerarlo, como es el Día de Muertos. Hace un año fui participante de una fiesta increíble en el estado de Michoacán, más específico en Janitzio y Aricuti, 2 ciudades que llevan este día al siguiente nivel. Estuvimos tan en contacto con la muerte que en lugar de tenerle miedo la vimos como una vieja amiga, algo que entendimos que era natural en la mayoría de ocasiones y que era lo único seguro que hasta hoy en día tenemos, algo que nos representa mundialmente como país, una característica que le llevamos en las venas. El sistema de creencias en Teotihuacán está dividido en 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. En Teotihuacán había una pirámide especial, los colores eran diferentes, los detalles eran más, incluso el túnel subterráneo es una locura. Al parecer lo que hacían aquí abajo era conectarse con un lugar muy lejano de ahí. La ciudad está dividida en 4 grupos: los coyote, los águila, los jaguar y los serpiente. Pues al parecer este último intentó dominar al resto, esto ya lo había visto. Este edificio podía marcar el inicio del fin de una época. Tras salir vencedores de una guerra importante con otros grupos de la región, se lleva a cabo la mayor cantidad de sacrificios en una misma ceremonia. Colocan a 260 presos de guerra atados de las manos, en medio de una ciudadela que es un tipo de estadio donde también se llevaba a cabo un antiguo juego de pelota, donde los ganadores eran sacrificados. Este sacrificio fue hecho para Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Todos los edificios estaban pintados del mismo color, un rojo quemado dado por el tezontle como roca base, y la hematita y el cinabrio como colorantes. El único edificio diferente era la pirámide de Quetzalcóatl. Tenía colores amarillos, blancos, verdes, azules, rojos y negros. Obviamente resaltaba este edificio entre todos, pero ¿qué lo volvió especial? Primero, el trabajo que hicieron en la pirámide fue extraordinario. Contaron con un nuevo sistema de contrapesos internos para que la pirámide sostuviera 364 cabezas en su exterior, cada una de 23 toneladas, y una cabeza gigante en la cima de la pirámide cerraría la cuenta en 365. Esto no podemos asegurarlo porque ellos mismos antes de abandonar la ciudad la destruyeron y la quemaron por completo. Lo interesante no está en la cima de la pirámide, sino lo que está abajo. Un día, mientras se llevaba a cabo trabajos de arqueología en la dirección de Sergio Gómez, antropólogo mexicano, frente a la pirámide de Quetzalcóatl, por las fuertes lluvias se abrió un túnel, al cual no se le veía el fondo. En ese momento el arqueólogo toma la decisión más impulsiva y emocionada del momento. Lo amarran de la cintura y lo descienden por 15 metros en un túnel completamente oscuro. Cuando sus pies tocan el suelo se da cuenta que frente a él hay otro túnel, solo que este va de este a oeste. Solo que había un ligero problema. El túnel había sido clausurado con 1300 toneladas de escombro, para que nada pudiera entrar o salir. Suben al arqueólogo y se dan a la tarea de buscar la entrada principal del túnel, que se encontraba a 100 metros aproximadamente de la pirámide. Cuando comienzan a sacar el escombro se dan cuenta de que estos güeyes construyeron 23 muros de 1 metro de ancho a lo largo del túnel, para bloquear la entrada.
Lo interesante es que estos muros fueron demolidos en 3 ocasiones. No sabemos qué metieron o sacaron, pero la última vez no les dio tiempo de volverlos a construir. Por eso simplemente llenaron el túnel de escombros. El túnel está construido a 15 metros del nivel del suelo, por una sola razón. Necesitaban encontrar algo que para ellos era sumamente sagrado: el agua. Una vez que logran inundar el túnel, comienzan a moverse hacia adelante. A 70 metros los muros para cerrar el túnel se terminan y empiezan el camino de una serie de ofrendas colocadas a los lados. Ofrendas como caracolas de mar, conchas, figuras mayas y zapotecas, huesos de personas y animales. Y justo antes de entrar, el túnel baja 3 metros más hasta la cámara final. Escuchen lo que encontraron. A 10 metros de la cámara final, los teotihuacanos cubrieron el techo, paredes y piso con 3 minerales traídos de ciudades muy lejanas: la pirita, hematita y magnetita, con una sola razón: hacer que el humano que entrara al túnel pudiera sentir la experiencia de estar en el espacio. Con la ayuda de la antorcha y la completa oscuridad del túnel a 18 metros de profundidad, eran testigos de una de las experiencias visuales más fantásticas que he escuchado. Justo antes de llegar al final, podías ver brillar el túnel por completo. Una vez más, la cámara final tiene forma de flor de 4 pétalos, con 4 cámaras grandes orientadas perfectamente al norte, sur, este y oeste. En el centro tallaron la representación de lo que ellos creían que era el inframundo. Colocaron mercurio dentro de las cavidades que ellos mismos tallaron, un metal difícil de transportar y conseguir, con la finalidad de mostrar lo que Disney nos mostró 2000 años después. Alrededor del inframundo encontraron 3 estatuas de mujeres con ropas y un tipo de bolso en la espalda que llevaba ofrendas, y la estatua de un hombre un poco más pequeño que las mujeres, y este iba completamente desnudo. Las 4 estatuas estaban apuntando al mismo punto, algo que los arqueólogos le conocen como el axis mundo. Este punto lo alinearon exactamente con el centro de la pirámide, que está a 42 metros hacia arriba. ¿Cómo lo hicieron? Aún es una incógnita. Después de eso, clausuran la pirámide, destruyen y queman la ciudad por completo. No sabemos qué pasó, pero al parecer un mural de la ciudad de Teotihuacán nos podría dar una explicación un poco más acercada. ¿Recuerdan que les dije que había 4 barrios representados por animales? Este mural nos muestra 3 grupos: el águila, el coyote y el jaguar, todos intentando destruir el grupo de la serpiente. Algo pasó que aún sigue y seguirá siendo un misterio por el momento. Eso me llevó a una pregunta importante. Nuestros pueblos antiguos estaban muy en contacto con la naturaleza, la intentaban entender, la observaban y hasta la adoraban. ¿Qué hubiera pasado si tu tío Cristóbal Colón hubiera llegado a la India y no se hubiera equivocado? No hubiera existido la conquista española. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera conquistado un país protestante en lugar de uno católico? ¿O si hubiera sido un navegante francés el que se hubiera equivocado en lugar de un español? No mames, las 3 de la mañana ya nada más estoy pensando en mi pura mamada.